Bueno, vamos a comenzar esta quinta sesión de la serie de diálogos y reflexiones sobre población, ciudad y medio ambiente. En esta ocasión sobre los procesos y enfoques de desarrollo urbano y regional, en ocasión de la publicación del tomo 2, Desarrollo Urbano y Regional de la serie Los Grandes Problemas de México, coordinado por el doctor Gustavo Garza y por la doctora Marta Stengart. Aunque no estaba planeado así, no quisiéramos dejarlo pasar inadvertido. Quisiera hacer una mención a la noticia que recibimos el día de ayer sobre el fallecimiento de nuestro colega y mi profesor cuando fui estudiante aquí, José Morelos. Bueno, ya lo hemos expresado en diferentes momentos, que lamentamos mucho la pérdida de José Morelos, colega del centro, de los primeros profesores demógrafos dentro del centro, director también y bueno, profesor en el área de mortalidad y bueno, que deja también su trabajo de investigación en estos temas. Y bueno, simplemente nada más quería mencionarlo para no dejarlo inadvertido, porque pues es un hecho que conmociona a los colegas del centro. Y bueno, pues sin más quisiera empezar agradeciendo al doctor Garza y a la doctora Stengart la respuesta entusiasta para organizar esta sesión de organización de presentación de que es el segundo tomo de la serie Los Grandes Problemas de México, uno de los 5 tomos que fueron coordinados por profesores del CEDUA. Y la dinámica que propusieron cuando estábamos definiendo la organización de la sesión es generar un espacio donde vamos a empezar por darles un espacio a los autores, profesores de centro y profesores invitados, después los coordinadores y finalmente abriremos a un debate general con los autores. Empezaremos con la primera parte, nuevos procesos y enfoques de las cuestiones urbanas. Cada uno de los presentadores tendrá 10 minutos. Y le daré la palabra al doctor Jaime Sobrino para empezar. Sí, Silvia, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por asistir a este diálogos y reflexiones sobre población, ciudad y medio ambiente, que con motivo del tomo 3, no, del tomo 2 del libro de los grandes problemas de México, bueno, pues aquí se va a presentar, se van a dar algunos comentarios. Bueno, si tomamos o si partimos de la delimitación de zonas metropolitanas elaborada por Cedesol, CONAPO e INEGI, con los datos del censo de 2000, entonces en 2010 el sistema urbano de México se conformaba con 399 ciudades, en donde residían 79 de los 112 millones de mexicanos, y con un grado de urbanización de 70.3%. La Ciudad de México alcanzó 20 millones de habitantes, en tanto que otras 10 metrópolis tenían más de 1 millón de habitantes. Estas 11 metrópolis millonarias concentraban 36% de la población del país y en 2008 generaron 51% del Producto Interno Bruto Nacional. El capítulo que elaboré tuvo el propósito de analizar la evolución económica nacional en la globalización desde una perspectiva sectorial y territorial. En el ámbito territorial se estudió la concentración espacial de las actividades económicas y el desempeño competitivo de las principales ciudades del país. En esta sesión, en estos diálogos y reflexiones, se pretende debatir las cuestiones más relevantes de la problemática contemporánea urbana y regional del país, así como posibles escenarios en el futuro previsible. Asimismo, se intenta destacar los nuevos procesos y enfoques de las cuestiones urbanas. Ante eso, ¿qué puedo decir? Pues yo creo que no voy a decir nada nuevo, pero bueno. Es indudable que a partir de la década de los 80, el país evidenció un cambio en los procesos demográficos y económicos. Estos cambios se pueden sintetizar en el descenso en el ritmo de crecimiento poblacional, debido a la transición demográfica, y el lento crecimiento y consecución de ciclos económicos de mediano plazo, ante un cambio en la política hacia la apertura comercial. Estos cambios en lo demográfico y económico tuvieron repercusiones en el ámbito territorial.
de tal manera que se pueden apreciar 6 grandes características en la trayectoria de la urbanización reciente del país. En primer lugar, el descenso en el crecimiento poblacional y económico de la Ciudad de México. En segundo lugar, la redistribución territorial del crecimiento urbano, sobre todo hacia las regiones norte y sur y sureste en términos relativos, aunque en términos absolutos la mayor cantidad de población urbana siguió siendo en la región centro del país. En tercer lugar, cambios en los patrones y tipología de la migración interna hacia una migración predominantemente urbana, la zona metropolitana de la Ciudad de México convirtiéndose ya no solo en el principal polo de atracción de migrantes, sino ahora también el de expulsión, y la desaceleración de la migración interna, o de la migración reciente. En cuarto punto tendríamos la consolidación de la concentración metropolitana. María Eugenia Negrete y Héctor Salazar, en el número 1 de la revista de Estudios Demográficos y Urbanos, tienen un artículo sobre la delimitación de zonas metropolitanas para 1980. Ahí delimitaron 26, de acuerdo al CEDESOL, INEGI y CONAPO, serían 55 para el año 2000, en donde hay 54% de la población de 2010. El quinto punto sería la conformación emergente de regiones metropolitanas, es decir, la unión funcional de ciudades y metrópolis a través de cadenas productivas, a través de mercados de trabajo, y de las cuales habría 6 en conformación en el país. Y el sexto sería el nacimiento, la maduración, más bien la infancia, la maduración y tal vez la muerte prematura de la planeación territorial. La competitividad territorial como categoría de análisis inicia su desarrollo en la última década del siglo XX. En sus inicios retoma planteamientos de la competitividad empresarial y de la competitividad de las naciones, y poco a poco ha ido conformando un corpus teórico y metodológico. La competitividad urbana se refiere a la capacidad de una ciudad, en competencia con otras, para atraer inversiones que se traducen en generación de empleos, aumento en la productividad local y mejoramiento en las condiciones de vida de la población residente. La competitividad urbana no es solo tamaño o crecimiento, idealmente es un vínculo entre favorable desempeño económico y su transmisión al desarrollo social de la población citadina, al desarrollo sustentable y a la actuación de agentes sociales para la promoción del desarrollo local. La investigación sobre competitividad urbana se ha desarrollado en 2 grandes caminos. Por un lado, estudios empírico-descriptivos y por otro lado, análisis cualitativos de causas y consecuencias. Entre los primeros resaltan, y son los más visibles, los ejercicios econométricos para la elaboración de rankings de competitividad. Tenemos, por ejemplo, el del Foro Económico Mundial, el que apareció apenas ayer, el Instituto de Administración para el Desarrollo, estos son para países, para ciudades en el mundo, como el elaborado por Global Urban Competitiveness Project, asociación a la que pertenezco, o para ciudades de México, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, el CIDE, o algunas que he elaborado. Una lectura de estos ejercicios puede ser el que no necesariamente el uso de mayor número de variables o el instrumento estadístico más sofisticado conduce a un mejor listado. Lo importante de ellos consiste en tratar de explicar el porqué de tal jerarquización, es decir, los factores subyacentes del desempeño económico de las ciudades y los efectos de tal desempeño en la vida local. Con base en los ejercicios realizados, las ciudades más competitivas del país en el periodo de estudio, durante la etapa de globalización y que se detalla en el libro, en el capítulo del libro de 1980 a 2008, fueron Saltillo y Chihuahua en la atracción de inversiones de la industria automotriz, Cancún, consolidando su base turística con actividades de servicios de apoyo al turismo, y Ciudad de México y Monterrey, que su desindustrialización ha estado vinculada a la integración vertical de servicios al productor, así como la concentración de la gestión corporativa del proceso productivo y el desarrollo del sistema telemático. Un elemento a tomar en cuenta es que los listados no reflejan la situación actual, sino la del pasado reciente. Pero también se puede decir que el desempeño competitivo de las ciudades mexicanas se ha relacionado, por ejemplo, con el uso de energía. Tanto en México como en el resto del mundo, a mayor tamaño de la ciudad, mayor consumo de energía por habitante. Pero también, en el caso de México,
a mejor desempeño competitivo, menor uso de energía por generación adicional de valor agregado. La competitividad urbana en México también ha estado soportada por la formulación e implementación de políticas por parte de los gobiernos locales. Como todos sabemos, la situación actual de México es muy delicada e inédita en varios puntos, y temas como el de la competitividad sin duda pueden ser relegados. Pero más allá de situaciones coyunturales o de la bondad de los datos estadísticos, para que México mejore su posición competitiva en el concierto internacional y que éste se transmita a su sistema urbano nacional, requiere 3 elementos. En primer lugar, una política industrial activa y selectiva desde el punto de vista sectorial y asertiva desde el punto de vista territorial. En segundo lugar, un verdadero programa nacional de infraestructura para consolidar la accesibilidad e incentivar la conectividad a través de tecnologías de información y comunicación. Y 3, fomentar una cultura empresarial para la interrelación de agentes, conformación de cadenas productivas e integración de territorios. El referente obligado de estos 3 puntos es el Sistema Urbano Nacional, cuyo destino será el seguir albergando cada vez a un mayor número de pobladores del país, concentrándose estos en ciudades cada vez de mayor tamaño y procurando la sustentabilidad ambiental. Los retos económicos, demográficos y territoriales de México en el corto y mediano plazo deberán estar necesariamente interrelacionados. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Jaime. Muy exacto también con el tiempo. La siguiente participación es por parte de la doctora María Eugenia Negrete. Muchas gracias. Mi participación es sobre el tema del desarrollo de las metrópolis. Este tema, como Luis Jaime mencionó, es un tema que me ha interesado desde el inicio de mi carrera como investigadora, a raíz sobre todo de limitaciones metropolitanas y a lo largo de todos estos años el tema metropolitano ha continuado siendo para mí de mucho interés por muchas razones y quizá entre otras, además de las profesionales, pues es el vivir en esta gran metrópoli que ha tenido tantos aristas de cada vez mayor complejidad. Decidí entonces que mi participación en esta colección y en este libro en particular fuera sobre el tema de las metrópolis mexicanas, su conceptualización y su gestión. La parte de agendas de política no voy a hablar de ella ahorita, aunque algo está esbozado en el artículo completo del libro. El proceso de urbanización contemporáneo de prácticamente todos los países del mundo adquiere un carácter metropolitano, el cual se evidencia en la importancia económica, demográfica y política de las principales urbes. El tema metropolitano se vincula estrechamente con otros procesos como la emergencia de una nueva configuración de las relaciones entre países y ciudades a escala mundial, la desigualdad entre los habitantes de estas metrópolis, la distribución de atribuciones entre los distintos ámbitos de gobierno, la provisión eficiente de servicios y, por supuesto, el desarrollo económico y la competitividad de la cual Luis Jaime nos ha hablado. Las zonas metropolitanas del mundo se vuelven cada vez más importantes, al menos por 3 tipos de razones. Primera, al concentrarse en ellas cada vez más la población mundial. A partir de este fenómeno, tanto las ventajas que en ellas se generan como los problemas que las aquejan tienen consecuencias de proporciones crecientes. Estas ciudades, las ciudades metropolitanas, cumplen un papel clave en las relaciones en el mundo globalizado al convertirse en centros estratégicos para la distribución creciente de mercancías y en nodos de comunicación con el resto del mundo. Y tercero, los problemas específicos que se generan en estas metrópolis son complejos, tanto en términos sociales como políticos y de gestión. El término de metrópoli
del griego mater, madre, y polis, ciudad, ciudad madre, hace referencia a la ciudad con relación a sus territorios aledaños y por extensión a la ciudad más importante en una región. El adjetivo metropolitano corresponde a aquellas ciudades cuyo papel es central respecto de otros territorios que dependen de ella de una u otra forma. Según se haga énfasis en alguna dimensión particular del fenómeno metropolitano, se utilizan distintos términos. El desarrollo urbano y metropolitano implica necesariamente aspectos complementarios de tipo económico y social, los cuales deben ir de la mano. En el aspecto económico, no solo debe buscarse la competitividad de las ciudades, sino generar empleos productivos para la población. Por otra parte, el bienestar social, la calidad de vida y la preservación y mejora de las condiciones ambientales en las grandes ciudades constituyen retos mayores en términos de dotación eficiente de servicios públicos, transporte, seguridad, áreas verdes, etcétera, además de la responsabilidad ineludible de proveer de suelo urbanizado y vivienda digna para su creciente población. La expansión territorial de las ciudades y metrópolis ha adoptado en las últimas décadas una forma discontinua y de baja densidad, con áreas no urbanizadas entre zonas construidas y desarrollos inmobiliarios. Los límites entre ciudades son cada vez más difusos y tienden a integrarse en sistemas de ciudades regionales con distintos niveles de complementariedad y especialización de funciones. Las distintas urbes se integran en forma de redes, con nodos que forman conjuntos de tipo policéntrico, con ciudades de tamaño distinto conectadas entre sí al interior del propio sistema metropolitano y con otros de escala regional, nacional o mundial. En el caso de estas últimas, existen los vínculos internacionales que son esenciales para su integración al sistema de ciudades y metrópolis mundiales. En el artículo se presenta un ejercicio de clasificación de las principales metrópolis mexicanas en 2005 que no guarda relación con las delimitaciones oficiales y en cambio utiliza diversos criterios por considerar que el fenómeno de la metropolización es multidimensional. Es una clasificación sencilla y muy discutible, como todas, que presenta indudablemente limitaciones, pero que considera conceptos más acordes con lo que se maneja en este texto, con esta conceptualización metropolitana. Los criterios adoptados en esta clasificación son el de tamaño poblacional, que sigue siendo determinante, la competitividad, por cierto, con indicadores del trabajo de Luis Jaime, función político-administrativa, si es o no una cabecera estatal, influencia regional, situación de frontera y nodalidad en corredores de transporte, así como los indicadores utilizados que aparecen en el artículo, ¿no? Con esta clasificación multicriterio, hay muchas clasificaciones multicriterio, resultaron 23 zonas metropolitanas en el país en 2005, menos que las que había en 1985, clasificadas jerárquicamente en 4 tipos. Primero, zonas metropolitanas, la zona metropolitana de la Ciudad de México, que aparece sola en el primer rango, 5 en el segundo rango, 11 en el tercer rango y 6 en el cuarto rango. Bueno, es un ejercicio a manera de ejemplo de cómo puede desde muchas dimensiones considerarse y medirse el fenómeno metropolitano, y este es pues, un ejercicio de agregación de todos estos criterios. Ahora, la metrópoli no es una simple agregación de trozos de ciudad, por lo cual los problemas metropolitanos no se pueden resolver por adición. La escala metropolitana y su complejidad hacen que los problemas sean de otro orden, no solo cuantitativa, sino cualitativamente, por lo que se requiere una visión estratégica y de largo plazo para abordarlos. Así, por ejemplo, se tienen los temas ambientales, del aire, del agua, del suelo,
ya que ni la contaminación atmosférica, ni la dotación de agua y saneamiento, ni los sistemas de transporte masivo, ni la provisión de suelo apto para el crecimiento y desarrollo de la gran ciudad encuentran solución en la suma de decisiones parciales de las distintas unidades que se integran. Desde el punto de vista político-administrativo, los temas exclusivos de las zonas metropolitanas difieren de los de las ciudades, pues en las primeras se han desarrollado sobre territorios de distintas circunscripciones administrativas, generándose problemas adicionales sobre las atribuciones de los distintos gobiernos involucrados. Para las metrópolis, el papel de la planificación sigue siendo indispensable, ya sea la existencia de un plan de desarrollo metropolitano, aún con carácter más consultivo que coercitivo, pero en el que se plasman objetivos, programas y escenarios claros, se ha convertido en un elemento de valoración de las metrópolis, pues refleja las preocupaciones fundamentales, ambientales y sociales de los gobiernos que las rigen. Existen un abanico de formas de organización de gobiernos metropolitanos, pero se puede distinguir dos tendencias opuestas. La primera es constituir autoridades unitarias institucionalizadas sobre el ámbito metropolitano con atribuciones sobre funciones específicas que pertenecen a esa escala. En el otro extremo se encuentran situaciones de poder poderes que se mantienen fragmentados o tienden a recurrir a lógicas coordinadas de poder y de estrategias en el territorio. Entre estos extremos se ensayan múltiples formas de gestión de los problemas metropolitanos en los que se buscan readaptar las fórmulas federativas tradicionales hacia formas más operativas de gestión. En México tenemos ejemplos muy diversos desde el primero hasta desde ambos extremos y algunos instrumentos que se han diseñado para gestionar los problemas metropolitanos los encontramos pues en versiones no plenamente desarrolladas, han sido establecidos en ciertas metrópolis del país. Su aplicación ha requerido de un gran esfuerzo de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales que atañen a las poblaciones y territorios de sus diversas unidades político-administrativas, lo cual representa un avance en la dirección deseable. En México, como en el mundo, continuará la importancia creciente de las metrópolis, con especificidades de acuerdo a las ventajas que cada una tiene. Para enfrentar con éxito el reto que representa esta nueva forma de urbanización, es indispensable entenderla con la mayor claridad, con voluntad de resolver sus problemas, adoptando criterios de inclusión social y con creatividad en la búsqueda de soluciones acordes a cada caso. El artículo pretende colaborar a este objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. A continuación le doy la palabra a la doctora Araceli Damián. Bueno, gracias. Mi contribución en el libro en realidad está basada con el censo del 2000 y pues ya cambiaron muchas cosas, falta investigación. Por otro lado, el objetivo de ese trabajo era, digamos, describir las diferencias entre las ciudades metropolitanas en términos de sus carencias, porque se parte de la idea de que a partir de estas es que se debe de construir una política social y urbana para mejorar las condiciones de vida de la población. Es fundamental también, desde el análisis que yo hago, identificar los problemas para la medición de la pobreza, en el sentido de que los datos oficiales desde la perspectiva que yo hago, del análisis que hago conjuntamente con Julio Volvini, consideramos que hay una subestimación de la pobreza, sobre todo en las áreas urbanas, y esto afecta necesariamente la política social y la política de cualquier otro tipo encaminado a resolver los problemas sociales en nuestro país. Entonces, bueno, es una mezcolanza entre lo que hay y lo que hay por hacer todavía, porque pues acaba de salir la ENIC 2010, acaban de salir los resultados del censo del 2010 y entonces, bueno, hay una mezcolanza. Entonces,
Desde la crisis de la deuda de los 80 se inició en México la implantación del modelo neoliberal, cuyos resultados han sido ampliamente cuestionados. En el presente siglo, el desempeño económico en México ha sido pobre, con una tasa anual de crecimiento del PIB del 1.7% en términos per cápita, que representa tan solo el 0.8%. Sin embargo, los datos oficiales de la pobreza mostraban una reducción acelerada de esta hasta 2006 de alrededor del 40%. Con la crisis de 2008, esta crece y se ubica en niveles similares a los de 2000. Así, 51.3% de la población padecía la mal llamada pobreza de patrimonio en 2010, 2.3 puntos porcentuales por debajo de la de 2000. Cabe aclarar que la baja en la pobreza observada en los primeros años de la década pasada se debe en parte a las fallas del ENIC, principal fuente para calcular la pobreza, algunas de las cuales se corrigieron en 2008. Por ejemplo, entre 2000 y 2006, según la fuente, aumentó aceleradamente la cobertura de algunos satisfactores, sobre todo en el medio rural. Sin embargo, en 2008, las variables de stock su carencia vuelve a crecer, a pesar de que por su carácter no deberían de presentar regresión alguna. Aunque ello sucede con diversos satisfactores, ejemplifico con el porcentaje de población viviendo en hogares que cocinan con gas en las zonas rurales, que pasó de 46.2% a 60.3% entre 2000 y 2006, lo que parecía coherente con la mejoría en los ingresos de los hogares. No obstante, en 2008 la cobertura se reduce a 51.4%. En contrapartida, la tendencia de los que cocinan con leña muestra una baja, mientras mostraba una baja del 52.2% a 38% en los primeros 6 años, aumenta a 48.1% en 2008. No existe razón para suponer una regresión tecnológica en las zonas rurales del país en tan solo 2 años. O sea, la gente no tira sus estufas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, había ciertos problemas que al ampliar desde nuestro punto de vista la cobertura, el rediseño de la encuesta y todo eso vienen a corregirse. Bueno, debemos considerar además que sorprende la forma en que supuestamente aumentan los salarios en México, que fue de 17.5% en términos reales entre 2000 y 2006, según la ENIC, ya que son los sectores más bajos, los 3 primeros deciles nacionales, los más favorecidos, y ello contribuye a la baja en la pobreza. En estos, los salarios aumentan entre 45.3% y 66.4% en términos reales, a pesar de que el salario mínimo solo lo hace en 2.4% en el mismo periodo y las remuneraciones promedio en el comercio caen casi 9% y en la manufactura no exportadora aumenta solo 8 puntos porcentuales. Si consideramos que en México más de 1/3 parte de los ocupados recibe hasta 2 salarios mínimos y que una proporción similar se concentra en estas 2 actividades, es difícil comprender el incremento tan elevado estimado en los salarios del ENIC. En 2010, ahora, por disposición del Congreso en la Ley General de Desarrollo Social, se estableció como obligatoria una medición multidimensional de la pobreza. Desafortunadamente, la metodología fue ideada de forma que reduce lo que oficialmente se considera como pobre, aspecto que minimiza la pobreza en las zonas urbanas. Uno de los problemas de la pobreza multidimensional oficial es que para ser pobre se tiene que serlo 2 veces, es decir, se tiene que pecar 2 veces para irse al infierno. Así,
para ser oficialmente pobre, las personas deben de tener alguna carencia en los indicadores sociales, vivienda, acceso a los servicios de salud, seguridad social, alimentación, servicios a la vivienda y educativos, y tener ingreso bajo. Es tan restrictivo el método multidimensional que aun cuando 44.3% de la población declaró en 2010 presentar carencia en el indicador de acceso a la alimentación debido a la falta de ingreso, es decir, pasó hambre en ese año, solo se reconoce como pobre extremo a un poco más del 10% de la población. ¿Acaso puede haber algo más extremo que padecer hambre? Es tan restrictivo el método que aun cuando 79.4% de la población padece al menos una carencia en los indicadores sociales, solo se reconoce como pobre a 46.2% de la población, cifra muy similar a la de quienes padecen hambre y por tanto no es la pobreza entendida de manera amplia la reconocida oficialmente, sino la extrema. Y eso provoca que no haya programas específicos que realmente ayuden a los pobres urbanos, porque los pobres urbanos, la mayoría no son pobres extremos desde esta perspectiva. Otra manera de subestimar la pobreza fue la forma en cómo se calculó la carencia en el acceso a la salud y la seguridad social, indicador que avanza de manera galopante en plena crisis porque así está establecido por ley. En cuanto a salud, se consideró cubierta la necesidad si se tiene acceso al seguro popular, suponiendo así que tienen los mismos derechos estas personas cubiertas por el seguro popular que las que tienen el IMSS, el ISSSTE o cualquier otra institución con cobertura amplia, cuando el seguro popular solo tiene hasta segundo nivel y las otras al tercero. Esto haría innecesaria una política más amplia en las áreas urbanas para ayudar a resolver los problemas de salud. En cuanto a la seguridad social, el indicador cuya baja también se sobreestima, tenemos que, a pesar de que por ley las pensiones no deben ser menores a un salario mínimo, en la metodología se asignó como cubierta esta necesidad si las personas reciben la pensión de adultos mayores del gobierno federal, que otorga únicamente una cuarta parte del salario mínimo, que representan 14 pesos diarios. Al ampliarse la cobertura de estas pensiones, se supuso que esta población ya tiene seguridad social, aunque en la realidad solo sea de manera parcial. Entonces, estamos además, por ejemplo, en el Distrito Federal, con una pensión de adultos mayores de 0.5 en relación a la ley. Entonces, estamos teniendo personas que se dice que tienen seguridad social con 14 y 28 pesos diarios. Entonces ya no tendría por qué haber más, digamos, política en este sentido. Bueno, todo eso es porque a final de cuentas se subestima tanto, pero con los censos lo que podemos ver es que en las zonas metropolitanas el desarrollo urbano ha sido muy desigual, privilegiando ciertas ciudades y dejando en el atraso a otras, a pesar de la importancia económica que algunas tienen, como Acapulco y Poza Rica. De igual forma, destaca que por lo general las ciudades mejor y peor situadas siguen tendencias similares a las observadas cuando se analiza la pobreza en los estados. Las ciudades de estados pobres como Chiapas, Guerrero y Guanajuato tienden a ubicarse entre las de mayor carencia, mientras que las del norte se encuentran en el extremo opuesto. En lo que respecta a la Ciudad de México, que en conjunto se encuentra en una situación intermedia, según el censo, resalta que a pesar de que existe una continuidad geográfica entre el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México, las distancias en las condiciones de habitabilidad de estas dos entidades son verdaderamente distintas.
Es importante señalar que los pobres de la ciudad se encuentran fundamentalmente desamparados por la política social. No hay una política pública federal que atienda verdaderamente las necesidades de esta población, y cuando ésta existe, como el programa Hábitat, las condicionalidades para acceder a ella son extremadamente restrictivas y no compensan en términos reales las carencias vividas, porque no están dirigidas realmente a la población, sino a mejorar ciertos aspectos de las calles o las bardas, ese tipo de cosas. 0 minutos. Bueno, existen ciudades como Tijuana. Ahí está el punto de por qué el problema de las mediciones de pobreza, porque existen ciudades como Tijuana, cuya población tiene un monto relativamente satisfactorio de ingreso, pero padece carencias fuertes en materia de habitabilidad. Para solucionar este tipo de problemas se requerirían mayores inversiones en infraestructura y servicios, así como establecer programas efectivos y de bajo costo para el mejoramiento de vivienda, pero estos no entrarían en una política de apoyo del gobierno federal porque no están reconocidos como pobres. Bueno, hasta ahí. Bueno. Ok. Doy la palabra ahora a nuestro invitado externo, Antonio Azuela. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Primero que nada, reiterar mi agradecimiento a Gustavo y Marta no solo por invitarme al evento, sino por haberme incluido en el volumen. Ha sido muy grato ver que una colección del impacto que ha tenido que yo creo que es la más exitosa de todos los intentos que se hicieron con motivo de los bicentenarios, haya incluido a colegas de otras instituciones, y eso se agradece. Voy a tratar en 10 minutos de meter un poquito de desorden, porque no voy a hablar tanto de lo que contiene el capítulo, sino que voy a referirme a 4 casos que, según yo, demuestran la tesis que propone el capítulo que elaboré. La tesis del capítulo es que tenemos que movernos, cuando vemos los aspectos jurídicos de la urbanización, ¿así saben? De un paradigma en donde el derecho es igual a la ley y lo que importa es ver si la ley se acerca a la realidad, a un paradigma que llamo de producción jurídica de la ciudad. La ciudad se produce jurídicamente, la ciudad existe jurídicamente, y es una tesis que estoy proponiendo porque creo que el otro esquema de oponer el derecho a la realidad es un esquema que es teóricamente muy débil y que nos dice muy poco sobre la dimensión jurídica de la vida urbana. La idea es, como digo, que la ciudad, a través de sus actores más importantes, se produce también en el mundo del derecho, y que el orden urbano es, en parte, un orden jurídico. Si este capítulo lo hubiera tenido que escribir hoy, hubiera hecho algo completamente distinto, porque en los últimos meses, de hecho en el plazo de 2 meses, hubo 4 intervenciones de la Suprema Corte de Justicia en materia urbana y territorial que nos alertan a una nueva forma de producción jurídica de la ciudad, que es la ciudad producida por los jueces. El tema del protagonismo del activismo judicial es un tema general en América Latina, en todo el mundo se está preguntando hasta dónde pueden llegar los jueces al dictar políticas, es parte de las transiciones democráticas, y ha sido muy interesante cómo en este año se han producido resoluciones en donde los jueces están directamente incidiendo en la determinación del orden territorial. La primera es la controversia constitucional en torno al Parque Nacional de Tulum, en donde el municipio de Tulum promueve un programa de desarrollo urbano que incluye un parque nacional. La Semarnat le dice, momento, ese es un parque nacional. Tulum dice, no te hagas, lo tienes abandonado, lo decretaron y luego no hicieron nada con él. Cuando llega a la Corte como controversia constitucional, la Corte está a punto de echar abajo el parque nacional porque los habían convencido los representantes del municipio de Tulum de que el parque nacional en realidad ya no existía. Era como dicen
al Cerro de la Estrella, estaba totalmente urbanizado y no había nada que hacer, o sea que eso se tenía que ocupar de ello el municipio. Después de años de discusión, no fueron tantos años realmente, después de meses y sobre todo después de ver el territorio de Tulum en Google Earth, que fue así de sencillo, los ministros de la Suprema Corte se dieron cuenta que no era cierto, que en la costa hay como 15 hotelitos, restaurantes y que hay 600 hectáreas intactas, y dijo, no, pues claro que el parque existe. Y resolvieron por unanimidad reservar el parque como algo que no podía ser regulado por la autoridad municipal. Es una decisión importante desde el punto de vista de restringir el poder municipal frente a un área natural protegida. Tiene muchos cuestionamientos, pero el mensaje que quiero pasar es que ya la Corte está arbitrando entre un municipio y una autoridad federal y fijando un orden urbano y con toda claridad. Hay una segunda resolución, esto es en julio. 2 semanas después llega una controversia constitucional en donde el municipio de Zapopan impugna políticas metropolitanas de la zona metropolitana de Guadalajara, esgrime su libertad municipal con el 115 constitucional en la mano y la Corte dice, no, tu libertad municipal está restringida. En realidad, un municipio metropolitano no es igual que un municipio que no forma parte de una zona metropolitana, por lo tanto, está bien la legislación del Estado de Jalisco y las autoridades metropolitanas, el conjunto de los municipios metropolitanos de Guadalajara, en restringir tu margen de acción. Hay un tercer caso muy interesante, es un simple amparo de una promotora inmobiliaria que promueve un desarrollo turístico en Quintana Roo, otra vez, en el que un grupo de vecinos, usando un articulito perdido que hay por ahí en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, consigue que la Semarnat revoque una autorización en materia de impacto ambiental. Si la Semarnat había autorizado un desarrollo turístico, un grupo de vecinos promueve que esa autorización sea revocada. La Semarnat se da cuenta que se equivocó, revoca la autorización, los promotores del proyecto se van a un litigio que sería muy largo explicar aquí, llegan al amparo, el asunto lo atrae la Corte y la Corte decide que ese articulito perdido que había en la LEGEPA, que era un artículo que llegó en 96, pero que era hijo de un articulito que algunos hicimos la travesura de meter en la Ley de Asentamientos Humanos en 1984, cuando todavía las leyes las hacían los burócratas y era todo dar, porque un burócrata de quinta escribía un artículo, el secretario ni se daba cuenta, se lo llevaba al presidente, el presidente lo pasaba al Congreso. Entonces ahí habíamos hecho la travesura de darle derechos a los vecinos afectados por una obra, de exigir la cancelación de la obra. Bueno, esto es en 1984. Ahora en el año 2000 la Corte dice, esos artículos son constitucionales, la gente tiene derecho a exigir a movilizar al Poder Judicial para otorgarle un amparo y obligar, revocar una autorización administrativa y de esa manera legitima lo que se llama el interés difuso. Digamos, esto está pasando en un largo proceso donde tuvo que haber un litigio de determinado tipo, los actores tuvieron que llegar a la Corte, de plantear el caso de determinada manera y la Corte decir, sí, es constitucional. Una cosa que teníamos 20 años preguntándonos si iba a pasar la prueba del amparo o no. Y esto ocurre al mismo tiempo que en el Congreso de la Unión se reforma la Constitución para introducir probablemente la reforma más importante de la historia de la Constitución de 17, que dice que los derechos que protege el orden jurídico mexicano no son nada más los que otorga la Constitución, sino todos los derechos humanos reconocidos por instrumentos internacionales. Esto articulado al reconocimiento del interés difuso. O sea, esto que había entrado como por la puerta trasera del orden jurídico y llega muy tortuosamente a una decisión de la Corte, entra por la puerta grande de la Constitución paralelamente. Es decir, no se necesitó la reforma constitucional para que esto ocurriera, pero hay hay 2 vías paralelas de transformación jurídica que es interesante constatar. Y el cuarto, que es el más divertido de todos, es el caso del Encino, que probablemente habrá notado que hace un mes la Suprema Corte resolvió lo que se llama técnicamente el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Se supone que en el caso del Encino, según la versión oficial de los expedientes, se había hecho una expropiación sin fundamento de utilidad pública, que yo creo que esa es una decisión equivocada, pero eso es otra cosa. Y ahora la Corte tenía el dilema de si
le devolvía al propietario las partes expropiadas del predio, las partes que se expropiaron para abrir 2 vialidades, o se hacían las vialidades y se le indemnizaba al propietario. El caso es interesante porque tiene un fantasma detrás, que es el conflicto entre Andrés Manuel López Obrador, su movimiento y el Poder Judicial. Entonces está todo el tiempo ahí el fantasma. Pero es interesante porque la Corte, yo diría, no tiene más remedio que aceptar que la calle efectivamente era necesaria, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en el equipo que se contrató para aportar elementos a la Corte, en un contexto un poco enrarecido, porque a mí me parecía un poco bochornoso, ¿no? La invitación que nos llegó empezaba diciendo, dado que la ciencia ha avanzado mucho, el derecho tiene que incorporar las aportaciones de la ciencia y iluminar al juez, ¿no? Y a mí, yo le dije al ministro Cosío, que fue quien gentilmente me invitó a esto no es una cosa de ciencia, esto es una cosa de sentido común. Cualquiera que vaya y luego lea la guía Roji, porque aquí ni siquiera Google Earth, ¿no? Se da cuenta que pues, hay una población que necesita esa calle. El argumento era muy sencillo. Ahorita la gente tiene que dar una vuelta y subir a la carretera de Toluca. Entonces hay que contar los minutos que la gente tarda en dar esa vuelta. Esta cosa de construcción de 3 minutos, claro, de indicadores, que es así tan tortuosa, pero que se ve de bulto. Lo que más me llamó la atención de la discusión de la Corte fue cómo los jueces se hacen una imagen del territorio, ¿no? Igual que en el caso de Tulum, la ministra Luna Ramos en algún momento dijo, es que esa calle no existe. Entonces, si no existe la calle, que le devuelvan su terreno, ¿no? Es decir, hay que ir ahí para ver si existe una calle, ¿no? Y el ministro Aguirre Anguiano hizo una intervención que me parece que tiene que ser una llamada de atención de cómo están pensando los jueces. Adelantándose a la discusión de cuánto tenía que darle de indemnización al propietario, dijo el ministro, ese predio tuvo una plusvalía. ¿De quién es la plusvalía? Dice. La plusvalía de ese terreno se debe a que la ciudad rodeó al predio, no a que el gobierno haya hecho algo, ¿no? Entonces es una mirada del territorio donde existe una cosa que es la ciudad, pero el Estado es invisibilizado, ¿no? Que Santa Fe tenga calles, alumbrado, un orden urbano, ¿no? Es lo que le da valor al predio. O sea, yo no me puedo imaginar una ciudad, o sea, me imagino un Photoshop en donde está esta cosa de 8 hectáreas, baldía, que es un terreno de engorda en realidad, y tiene alrededor una ciudad sin Estado. ¿Qué sería? ¿Una favela de 100,000 habitantes? ¿No? Y aún en esa hipótesis absurda, suponiendo que en las favelas no hay Estado y que la ciudad es una ciudad que le da valor al predio, ¿cómo le hizo el predio para mantenerse sin ser invadido? Pues tiene que haber habido un Estado, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se mira el territorio. Cuando no se tiene la costumbre de ver fotos aéreas, cómo se inculca en el Poder Judicial una manera de registrar procesos territoriales que a uno le pueden parecer muy obvios, pero que no lo son. Bueno, termino con una reflexión más general a lo que va esta idea de la producción jurídica de la ciudad. Porque en estos 4 casos los jueces producen un orden urbano. Digo, no hay duda de que va a haber calle en el Encino, no hay duda de que el Parque Nacional de Tulum va a seguir siendo parque. Son los actores de la ciudad, es el poder, son las relaciones de poder de la ciudad operando en un campo jurídico, en un campo social específico, que es el campo del derecho. Y yo creo que esto hay que tomárselo muy en serio, porque existe todavía una manera de percibir estas cosas en donde el derecho sería una especie de orden virtuoso que tiene como límite el orden mafioso de la política. Normalmente dicen, no se cumple la ley, lo que prevalece es la política. Y yo creo que hay que poner un orden conceptual aquí y reconocer que el campo jurídico es un campo de relaciones de poder y que no necesariamente es un campo virtuoso y que no lo es en ninguna parte del mundo, ¿no? Y que si uno se toma en serio la sociología jurídica que empieza con el realismo jurídico en los años 20 del siglo pasado, uno tiene que reconocer, que el derecho es un orden
ambivalente. Dos, que el derecho es un campo social donde hay relaciones de poder sujetas a códigos distintos a los de la política. Que la manera como San Lázaro produce sus normas jurídicas es la de los partidos, la manera como la Corte produce sus normas jurídicas es la de los ministros, la manera como el burócrata que da la licencia opera es la del burócrata que da la licencia, y que tenemos que aprender cómo funciona ese orden, porque tiene una lógica que a veces asusta y a veces es la que queremos. A veces queremos Estado de Derecho y a veces lo que producen los operadores del derecho realmente asusta, y hay que estar preparado con una mirada crítica de lo que puede pasar ahí. Pido una disculpa porque me voy no puedo quedarme hasta las 2 de la tarde, entonces en un rato más me voy a retirar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ibarra. ¿Te toca? ¿Yo por qué? Yo quería hacer un comentario general, incluso escribí algo, pero lo voy a obviar. El comentario tenía que ver con un comentario medio irónico que alguien hizo sobre el título de esta quinta sesión del seminario, que dice nuevos procesos y enfoques del desarrollo. Yo solamente quiero decir que yo supongo que ya muchos de ustedes leyeron este volumen, sobre todo los estudiantes, y podrán evaluar si efectivamente lo que contiene este volumen se refiere a nuevos procesos y enfoques del desarrollo urbano y regional. Si no lo han leído, más vale que lo lean. Por otra parte, hay 14 artículos. Simplemente quiero decir que pues, el tema no se agota con 14 artículos, por supuesto, y en un principio no sabía qué era lo que iba a decir, todavía sigo sin saberlo, pero en un principio pensé que podía decir algo en general de los 14, pero no, después de escuchar a Antonio Azuela, pues yo qué puedo decir del derecho. Entonces, pues ya renuncié, pero sí hace falta un trabajo que englobe todos esos pedacitos de un rompecabezas que es un campo muy vasto, que es lo urbano y regional. Entonces, me voy a restringir más a lo que, al trabajito al trabajo que está aquí en el volumen. Y muy rápidamente, porque el tiempo nos rebasa. Entonces, me voy a referir a un trabajo que en realidad es un trabajo muy exploratorio, que quizás es el más exploratorio de todos los que he escuchado, por lo menos hasta ahora. Así es que el que quiera leerlo lo va a leer rápidamente, no va a tener ningún problema. El trabajo se refiere a 4 metrópolis, las 4 metrópolis más grandes del país: la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla. Es un pequeño análisis que está basado en la información del censo del 2000, igual que alguien mencionaba, pues el 2010 todavía no estaba a la mano. Entonces, lo que yo quiero ver es, las variables importantes que yo veo, es dónde vive la gente y dónde trabaja. A partir de esta información, pues se pueden construir flujos, digamos, hipotéticos entre la gente que trabaja, solamente para la gente trabajadora. Usé un indicador como un índice de movilidad totalmente, digamos, arbitrario, que está medido en viajes al trabajo por cada 100 habitantes. Entonces, para cada una de las unidades político-administrativas de la Ciudad de México, pues hice ese cálculo. Es un indicador, digamos, muy genérico, muy global, pero se encuentran cosas que más o menos uno, obviamente, cabía esperar, ¿no? Por ejemplo, los valores máximos de movilidad se encuentran en las delegaciones centrales, Benito Juárez, Cuauhtémoc e Hidalgo. A esa información, a ese indicador, pues lo asocié con qué es lo que hay en estas delegaciones. Pues es donde más concentrados están los empleos, o sea, fundamentalmente actividades terciarias. Y coincide la mayor movilidad, es más o menos un resultado lógico. La otra cuestión es que en estas delegaciones es donde hay una
quizás muy ligera, ¿verdad? Pero hay una mayor proporción de gente en edad de trabajar. Entonces coinciden varios datos para que esto suceda. La Ciudad de México, yo analizo solamente un punto, pero tengo como punto de referencia lo que yo vi en 1980, por ejemplo, y ha habido un cambio notable. A pesar de que está concentrada ahí la mayor parte de los viajes, son la delegación Cuauhtémoc, que es una de las que más atraen viajes. Sin embargo, se han formado otros circuitos alrededor de la zona metropolitana. Nosotros lo vimos en un trabajo que hicimos con Marta Stengar, que la gente que vive en las delegaciones del sur preferentemente se trasladan hacia las delegaciones del sur. Eso no evita que vaya gente hasta el norte de la ciudad, la Cuauhtémoc y otras delegaciones, pero la mayor parte es hacia esos lugares. Ahora, en la zona metropolitana de Monterrey, igual, son los municipios centrales los que tienen un mayor índice de movilidad. Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza. Pero ahí está ocurriendo un fenómeno distintivo, que es San Pedro Garza García, que está floreciendo como un centro financiero muy importante. Entonces, hay cierto tipo de viajes que tienen como destino San Pedro Garza García. Por lo que se ve también, se está fortaleciendo. Medio traté de ver qué pasaba en el 2010, pero eso ya no es un tema que traté en el artículo publicado. Entonces, están ocurriendo cambios. El otro cambio muy importante son las zonas habitacionales en zona metropolitana de Monterrey. Está creciendo hacia el oriente, en los municipios periféricos del poniente y del oriente. Para quienes conocen Monterrey, pues es el municipio de Apodaca, donde está asentado el aeropuerto, y el municipio de Juárez. Una gran parte de la población está ahora trasladándose hacia esa zona. Es población relativamente joven, es un poco como lo que ocurrió en la Ciudad de México. Yo encontré una gran semejanza de lo que había en la Ciudad de México hace 20 años y lo que ahora está pasando en Monterrey. Es decir, desplazamientos muy largos, de un lado a otro de la ciudad. Cruzan la ciudad completamente. Si alguien vive por ahí o alguien la visita, se va a dar cuenta. La única diferencia es que ya no se usa tanto transporte público, se usa más el automóvil. Entonces, las avenidas están altamente congestionadas. ¿Qué pasa con Guadalajara? Bueno, Guadalajara es más rezagada, digámoslo honestamente, que Monterrey, ¿no? Y Guadalajara siempre envidió la dinámica de la actividad económica de Monterrey. No, yo no lo digo, lo dicen los de Guadalajara. Pero está ocurriendo nunca ha sido una ciudad industrial propiamente Guadalajara, pero está resurgiendo una actividad industrial muy importante en El Salto. Y El Salto está creciendo más que muchos otros municipios de la zona metropolitana. Son pocos los municipios, no recuerdo si son 6 o 7. Pero ese municipio está creciendo porque se han implantado, se han establecido un gran número de industrias. ¿Cuánto me falta? Como 10 minutos. Entonces, Guadalajara está experimentando otro fenómeno distinto al de Monterrey y distinto al de la Ciudad de México. Pero el que realmente me llamó la atención fue el caso de la zona metropolitana de Puebla. El índice de movilidad, los índices de movilidad más altos no están en el municipio de Puebla, están en municipios periféricos. Y es que ocurre otro fenómeno distinto que tiene, su base es la economía de esa zona metropolitana. Por cierto, tomé la delimitación oficial, entonces eso habría que cuestionarlo. Pero hay municipios relativamente pequeños con un alto índice de movilidad. ¿Por qué? Porque ahí hay actividad económica importante, incluso ancestral. Yo podría llamarle que es una industria que tiende a ser más artesanal que moderna. Y sin embargo, la gente que vive ahí trabaja. O sea, no tiene para qué ir al municipio de Puebla a trabajar. Yo no sé si estudiar, porque ese es otro fenómeno de la movilidad, pero a trabajar no tienen que ir al municipio de Puebla. Por eso Puebla no tiene el índice de movilidad más alto, a diferencia del municipio de Monterrey o las delegaciones centrales en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, lo que explica esto son los fenómenos económicos que están atrás. O sea, eso no está dicho, pero es más importante lo que no se dice en el artículo que lo que se dice.
pero se infiere, ¿no? Entonces, esta es… ¿Cuánto me falta? ¿Otro minuto? Otros. Bueno. Entonces, esas diferencias en la movilidad, son patrones muy distintos en la movilidad en las 4 zonas metropolitanas, pues tiene que explicarse de ese modo, en términos económicos y en términos demográficos. Más o menos se esboza eso en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa hacia el 2010? Bueno, tampoco está analizado, pero viendo la información, sobre todo la información demográfica, en el 2010 se mantiene la tendencia. Los municipios que más crecen son, en el caso de Monterrey, por ejemplo, son estos municipios que mencioné hace rato, y seguramente se van a generar muchos viajes hacia las zonas de trabajo. En el caso de Guadalajara se está fortaleciendo muchísimo el municipio del Salto y el área donde está el aeropuerto de Guadalajara. O sea, son municipios que van a crecer en un plazo relativamente corto y van a ser centros de atracción de viajes porque están instalándose muchas industrias. Y en el caso de Puebla, yo creo que va a seguir ese patrón tradicional que para mí uno de los hallazgos que me gusta, que destaco pues en el trabajo y que destaco en este momento. Yo creo que todo eso sirve, digo, esa es una descripción, un análisis inicial, pero yo creo que todo esto sirve para propósitos de una política de transporte. Si la gente está buscando ciertos lugares para vivir y tienes los centros de trabajo claramente identificados, pues se puede establecer una política de transporte adecuada que facilite la movilidad de los trabajadores. Yo aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, finalmente, para terminar esta primera parte, la doctora Clara Salazar. Bueno, gracias. Yo, igual que Toño, no voy a hablar del artículo. En realidad no creo que lo hayan leído, pero tengo la esperanza de que alguno lo haga. Entonces no le voy a quitar el placer o el sufrimiento, ya decidirá. El trabajo es sobre movilidad, pero yo solamente quisiera hacer 3 puntos. Uno, decir por qué es importante, me parece que es importante el tema. La otra, qué es la movilidad y finalmente qué permite. Entonces yo quisiera más hacer una reflexión rápida, porque el tiempo nos corre aquí. En realidad este era un tema poco desarrollado hasta los 90 en México, se ha desarrollado más en la literatura francesa y de hecho cuando yo, digamos, mi primer acercamiento a movilidad fue cuando hice la tesis de doctorado en los 90 y tuve pocos interlocutores en este momento porque hablaba un poco más de la vida cotidiana y fue una relación entre cómo se movía la gente y las posibilidades que había en relación a la organización de la familia. Y más recientemente es un tema que ha tenido mucha importancia porque nos está permitiendo nuevas cosas en términos de la cuestión urbana. Por un lado, nos está permitiendo no solamente hablar de la movilidad en términos de la distancia entre 2 lugares, sino que la movilidad se trata más bien de la relación entre el Estado, la ciudad y la sociedad. Es decir, no se trata de acercarnos a 2 puntos, sino de la posibilidad de tener acceso a los diferentes servicios, equipamientos y lugares de trabajo que nos ofrece la ciudad. Entonces, creo que se trata más de una relación que de una medición entre 2 puntos de la ciudad. ¿Qué nos está permitiendo? Bueno, por un lado, creo que la movilidad puede ser no un objeto de análisis en sí mismo, sino un indicador de los procesos de urbanización que nos permite dar cuenta de qué está pasando en esta nueva forma de expansión de la ciudad, en particular, por ejemplo, en los tiempos de desplazamiento y lo que significan las nuevas políticas del Estado en términos de vivienda. Todo esto que está en la mesa de la discusión y que tiene que ver con la localización de los nuevos lugares de vivienda, de la distancia donde se ubican, de la falta de equipamientos, de lugares de trabajo y que habla también de la segregación y hacia dónde estamos yendo como miseria de la urbanización, diría yo, planificada.
Y la otra parte que nos permite dar cuenta de esa experiencia de lo cotidiano, qué significa para la gente sufrir y vivir ese tipo de ciudad. Entonces, esto nos permite dar cuenta un poco de la dinámica urbana reciente entre la producción de un espacio que está siendo producido privadamente y que no le permite a la gente conectarse o vivir de una manera distinta, y la diferencia entre lo que es un espacio dotado por el Estado. En el trabajo, digamos, la única referencia que creo que valdría la pena aclarar es que hay una gran diferencia. El trabajo hace relación a la movilidad hacia los lugares de trabajo y a los lugares educativos, y hay una gran diferencia entre la accesibilidad a los lugares ofrecidos por el sistema educativo y a los lugares ofrecidos por el sistema privado. Pero no se trata solamente de una diferencia de distancia, sino de accesibilidad a estos medios, y entonces sí es preocupante y sí permite observar este tipo de procesos más que tienen que ver con la forma en la que se está produciendo la ciudad. Entonces yo lo que diría es que lo que nos permite ver es que la falta de accesibilidad, si encontramos eso, como decía Valentín, mayor o menor movilidad, nos puede estar siendo indicador de los retrocesos de acceso a la ciudad, y creo que eso es lo que permite este tipo de indicadores. Yo lo dejaría por ahí y espero que alguien lea el trabajo. Bueno, con la presentación de la doctora Salazar terminamos esta primera parte de nuevos procesos y enfoques de las cuestiones urbanas, que dan además un muy buen ejemplo de lo que es el contenido de toda el libro. En la segunda parte, la dimensión interurbana e intraurbana del desarrollo urbano contemporáneo, nos hablarán los dos coordinadores. Entonces empiezo por darle la palabra al doctor Garza. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas tardes a todos los estudiantes y colegas. Quisiera iniciar con un reconocimiento y agradecimiento a Silvia Yorguli, que directora del CEDUA, por la sugerencia e instrumentación de introducir la presentación del libro 2 de esta colección de 16 libros en esta serie que ha sido muy articuladora, digamos, de los estudiantes y del cuerpo académico del centro y de algunos otros colegas, de diálogos y reflexiones sobre población, ciudad y medio ambiente, en el cual pues, se van a presentar los libros de que el centro, los investigadores del centro tuvieron una participación destacada. Entonces ya se presentaron algunas de las características por los autores individuales. Yo quisiera presentar la conceptualización general del libro. Siguió lo que se conoce como las dos grandes divisiones de la ciencia urbano-regional, el nivel interurbano, o sea, el nivel análisis del sistema de la organización espacial y de las actividades económicas en el sistema urbano nacional, y el nivel intraurbano, lo que acontece al interior de cada urbe, y en general fueron básicamente las grandes metrópolis del país, como ustedes lo escucharon. La primera parte se tituló Evolución y perspectivas futuras del sistema de ciudades, y la segunda, Nuevas tendencias de la estructuración metropolitana, coordinadas por Marta y por un servidor. Como sabemos, la colección de los libros se inscribe en una iniciativa de la Presidencia del Colegio de México por conmemorar dos grandes acontecimientos en la vida nacional, como fue el bicentenario de la Guerra de Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Yo creo que es precisamente en el contexto del centenario de la Revolución Mexicana donde podemos inscribir el desarrollo urbano de México en estos últimos 100 años, porque el país experimentó verdaderamente una metamorfosis muy significativa de transformarse de una nación predominantemente rural a una nación hegemónicamente urbana. O sea, experimentó lo que quizá fue la verdadera revolución que se dio en los 100 años, una revolución urbana. La primera parte de evolución y perspectivas futuras de las ciudades, en esta, digamos, en el
paradigma de una revolución urbana que se dio en el mundo y experimentó nuestro país, se puede entender nítidamente con 4 sencillas cifras. Digamos, a principios del siglo XX, en 1900, el país tenía 33 ciudades, de los cuales y de la población total solamente el 10% era urbana, o sea, el 10% vivía en esas. Para 2010, como Jaime nos ha señalado, a reserva de que se ajuste un poco delimitando o arreglando las zonas metropolitanas, pero estamos hablando de 399 ciudades en las cuales el 70% de la población es urbana, o sea, pasó del 10% al 70%. Para países de la magnitud de México, digamos de más de 100 millones de habitantes, se considera que el umbral al que puede llegar la nación es alrededor del 80%. O sea, México ya está en una curva asíntota del 70% y quizá para aterrizar en el 80%. Entonces, desde esta perspectiva se analizó en esta primera parte pues, la evolución del sistema en general y se inicia con un capítulo primero que fue el mío, en el que se realiza un análisis macroestadístico de la evolución del sistema urbano de México del 70 al 2005. Como todos no habían salido los censos cuando hicimos estos trabajos, y los señalamos en la oportunidad, pero bueno, los libros tenían que salir. Sin embargo, por requerimientos y por intereses personales se hizo una prospectiva para el 2010 del sistema de ciudades y para el 2020, en la cual, dentro del análisis macroestadístico, digamos, del sistema urbano y de la perspectiva de 20 años realizada, que ya sabemos ahora y ya lo comparé, pero no lo voy a decir porque no hay tiempo, mi perspectiva del sistema de ciudades y lo que ocurrió en el 2010 con los datos que ya obtuvo Jaime. Pero lo que se destaca es la creciente concentración de la población en las principales metrópolis del país, incuestionablemente. Y esto no solamente se da en México, se da en prácticamente todos los países del mundo, lo cual hace una especie de ley tendencial de la organización espacial de la población y las actividades económicas. Entonces, solamente podría decir, hay un hecho estadístico que me llamó la atención ya de comparar mi perspectiva, mi análisis al 2010 con el del censo, es que el del 2000 al 2005, más del 100% del aumento de la población fue urbana, en el primer lustro del siglo XXI. Quiere decir que la población rural bajó en términos absolutos por primera vez. Entonces, eso yo lo consideré como la perspectiva y no ocurrió. O sea, en vez del 100% del aumento de la población ser urbana, del 2005 al 2010 ocurrió, según los datos que se están manejando ahora, aunque sea preliminar, pero no pueden cambiar en gran medida, el 70% fue urbana y el 30% rural. O sea, la población urbana aumentó en 7.5 millones de personas y la rural en 1.5 millones de personas. O sea, esto hace que yo había calculado un 77% de población urbana para el 2010 y según los datos es 70%. O sea, México pasó nada más del 69 en 2005 al 70 en 2010, según esta información. Los otros, de los 7 capítulos de la primera parte que yo coordiné, bueno, ya Jaime Sobrino presentó lo de la competitividad, María Eugenia Negrete lo de las zonas metropolitanas, Araceli lo de la pobreza de las ciudades. No se presentó el capítulo 2, evolución de las desigualdades regionales, de Carlos Vilalta, el 6 de estructuración de las ciudades de la frontera norte y el sistema carretero como articulador de las ciudades, que es el 7º capítulo. Entonces, aquel que los quiera ver está gratuitamente en red el trabajo, pero no me puedo detener porque
el tiempo se ha terminado prácticamente. Nada más quería pues señalar como una conclusión cardinal de la parte interurbana de las ciudades, es lo cual es un problema que enfrenta México actualmente, de los varios problemas que se enfrentan, es que si no se reactiva la participación del Estado mexicano en la planeación urbano-regional de las ciudades, como vemos prácticamente se ha abdicado en la planeación macroestadística, o sea, de todo el sistema por parte del Estado mexicano, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda de este sexenio ni siquiera se aprobó formalmente, o sea, formalmente, aunque la ley dice que debe haber un programa, no hay. De tal suerte que se pasó a los gobiernos locales, estatales y municipales el ejercicio de planeación, que puede ser lógico en el término de lo intraurbano, ¿no? La planeación al interior de cada ciudad, pero ¿qué ciudad planea todo el sistema? Obviamente ninguna. Y estamos pues ante una situación en que la gran mayoría de los países, para no hablar de China, tienen una superplaneación. Las ciudades principales chinas las maneja el gobierno central directamente. Y tiene una planeación muy rigurosa, pero cualquier país más o menos avanzado tiene una planeación rigurosa por parte del Estado. Entonces nosotros a nivel macrourbano del sistema de ciudades se está, digamos, yendo medio a la deriva en términos de la planeación del sistema en su conjunto, la articulación con los sistemas infraestructurales, el andamiaje infraestructural que se requiere verdaderamente para que las ciudades aspiren a ser competitivas en un entorno internacional, que es la política de apertura que existe en el país. Entonces, para terminar, como una reflexión final, si no se retoma la planificación urbano-regional en México a nivel nacional, al nivel del Estado nacional, el sistema urbano seguirá más o menos en forma autónoma, desarticulada por la planeación muy insuficiente, que es muy insuficiente de los gobiernos locales, y se pondrá en riesgo el futuro del desarrollo económico de la nación, pues sin considerando el vínculo indisoluble de las grandes ciudades como la concentración del grueso del aparato productivo nacional. También se señaló, las 10 principales ciudades tienen alrededor del 60% del Producto Interno Bruto Nacional. Si no se planifica eso, la posibilidad de que el modelo económico de México o las modificaciones que se puedan hacer va a fracasar. Gracias. Voy a hacer una trampa antes de darle la palabra a Marta, y además considerando que hay varios estudiantes de demografía. Nada más retomar dos cosas de lo que dice Gustavo, que no es muy distinta de una discusión que estamos teniendo en el ámbito de los estudios de población, ¿no? Que es la parte de la planeación, también en el área demográfica, la parte de la población como un insumo para la planeación desapareció y tendría que ser una de las dimensiones que se incorporarían. Y lo otro es que en temas de conciliación censal sabemos que nos sobraron 4 millones de habitantes, lo sabemos por edades, lo sabemos por sexo, quiénes, dónde sobraron, pero yo no he visto por urbano-rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí hay, con los datos que tú estás dando, también una discusión que nos sirve para también mejoramiento de la información hacia adelante. Y entonces, ahora sí le doy la palabra a la doctora Stenger. Bueno, esto está bien, porque yo nunca sé. Bueno, yo también quisiera, como Gustavo, agradecer a nuestra directora, la doctora Silvia Giorguli, por haber organizado esta presentación del libro y por habernos dado la posibilidad de comentar los trabajos y rever algunos de ellos, como lo hicieron aquí algunos compañeros. Creo que es una oportunidad interesante de un libro que hicimos, qué sé yo, un poco de manera individual cada uno de los autores.
Yo lo que voy a hacer en esta última parte de la presentación es comentar muy rápidamente algunos de 4 trabajos que no fueron presentados aquí. Fueron presentados 3 trabajos y quiero completar los trabajos que no fueron presentados muy rápidamente, pero también hablar al final del sentido que tenía incluir este conjunto de trabajos en la segunda parte del libro, que como ya se dijo, tiene que ver con el análisis intraurbano. Bueno, el primer trabajo de esta segunda parte tiene que ver con el tema que he realizado yo sobre la división social del espacio y la segregación en la Ciudad de México, continuidades y cambios en las últimas décadas. Este trabajo, que quisiera decir que resaltamos la importancia que tiene estudiar la división social del espacio, que es un tema que no había sido muy tratado en los años anteriores y que por suerte en los últimos años ha cobrado importancia, porque no es solamente importante estudiar el tema de la vivienda, de la familia, de la unidad, sino ver en qué contexto un poco más amplio se desarrolla la vida de las familias y de las viviendas. Entonces, el trabajo es un avance en la parte más estadística, más cuantitativa, de un libro que acabamos de presentar con Rosa María Rubalcaba y que está siendo ahora editado por el Colegio de México, que trae todo un trabajo muy detallado de la división social del espacio y la segregación en la Ciudad de México fundamentalmente, pero también en las otras 3 metrópolis que le siguen en importancia. El capítulo culmina con algunas posibles explicaciones acerca de la naturaleza de los fenómenos cuantitativos que hemos presentado, particularmente en lo que se refiere a los programas de vivienda, tanto en los que tienen que ver con la producción de conjuntos habitacionales como los relativos a los asentamientos irregulares, incluyéndose también algunas recomendaciones acerca de estudios particulares que deberían llevarse a cabo para entender mejor el fenómeno de la segregación. Creemos que es importante plantear cuestiones metodológicas y cómo estos trabajos pueden seguir realizándose en el futuro. En el artículo sobre el espacio público en la Ciudad de México, de las teorías a las prácticas, de Emilio Duó y Ángela Giglia, se exponen una interpretación del tipo ideal de espacio público moderno y se plantea cuáles son las principales transformaciones de esos espacios en las últimas décadas, especificando las características distintivas de los espacios públicos en la Ciudad de México según la división social del espacio. Es decir, ahí hay una cierta conexión de trabajo con el anterior. La conclusión más importante de este artículo muestra que en la Ciudad de México los espacios públicos constituyen un conjunto de lugares de uso público, pero que pueden ser de propiedad y gestión privados, que están fuertemente vinculados a la vida cotidiana y que su utilización está asociada a la localización y estratificación socioespacial del lugar de residencia y a su accesibilidad para distintos usuarios. El artículo referido a la evolución reciente y situación actual del derecho a la vivienda en México de René Coulomb analiza una serie de factores que han incidido de manera destacada en la situación actual de la vivienda en México y en los cambios ocurridos con respecto al papel del Estado en esa problemática. Ahí hace referencia a los cambios demográficos, a la evolución de la calidad de la vivienda y un punto importante que incluye tiene que ver con la acción habitacional del Estado y con el cambio en los organismos públicos, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado, cuando se pasa del Estado promotor al facilitador, concluyendo que existen consecuencias negativas de los cambios recientes en los mecanismos financieros y en la privatización de los mismos para poder atender las necesidades de los sectores de menores recursos.
Por último, en su presentación sobre la participación ciudadana en México, Cristina Sánchez Mejorada aclara ese concepto de participación ciudadana que se ha convertido en un tema importante de la agenda pública para garantizar la calidad de los regímenes democráticos y menciona una gran cantidad de mecanismos e instrumentos de participación que se han ido perfeccionando con los años, aunque también señala una gran cantidad de limitaciones y vicios en la aplicación de estos mecanismos que difieren según los casos considerados. No obstante, considera que los diversos estudios han dado cuenta del surgimiento de nuevos estilos de gobierno, de nuevos liderazgos y de sistemas de cogestión entre gobiernos locales y ciudadanía. Entonces, también este tema nos parece muy importante porque tiene que ver en la cuestión de la gestión de la ciudad. Entonces, este conjunto de trabajos incluye este conjunto de 7 trabajos que están en la segunda parte del libro, incluyen un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación actual, de su evolución de reciente y de algunos intentos de visualizar el futuro de algunos aspectos interurbanos de las ciudades. En particular, nos parece importante mencionar que los trabajos de esta segunda parte se complementan de cierta manera, ya que tratan aspectos similares de la estructuración metropolitana, con distinto grado a veces de cobertura y alcances, ofreciendo un panorama general de los fenómenos estudiados y, en otros casos, ejemplos de lo que ocurre en algunas zonas particulares, utilizando distintas fuentes de análisis. Por ejemplo, el trabajo que yo presento y el de Duo y Giglia abordan de distintas maneras la cuestión de la división social del espacio en la zona metropolitana de la Ciudad de México, mientras que los estudios de Ibarra y Salazar, que ustedes escucharon, se refieren a la movilidad metropolitana y de algunas colonias específicas, temáticas, ambas, la de la división social del espacio y de la movilidad, que han cobrado una gran relevancia en los últimos años, por lo que significan para la calidad de vida de la población y para el mismo funcionamiento de las ciudades. Asimismo, esta parte del libro incluye un panorama actualizado de las formas de participación ciudadana, como acabo de decir, de algunas políticas públicas, sobre todo esto de la vivienda, que está muy vinculado al tema de la división social del espacio y al tema de la movilidad, de lo que constituye el orden jurídico actual y su importancia, y este panorama ayuda indudablemente a entender los aspectos fundamentales de la gestión metropolitana. Si bien no hemos pretendido cubrir las temáticas, todas las temáticas de la cuestión urbana, sí consideramos que este conjunto de trabajos trata de aportar una visión de aquellas en nuestro criterio más importante, que tienen que ver con aspectos políticos y socioespaciales, sobre todo de la mayor metrópoli de México. En cuanto a la relación entre la primera y la segunda parte del libro, nos parece importante comentar que sus enfoques en general siempre han seguido caminos diferentes, partiendo de objetos de estudio distintos en cuanto a las unidades espaciales consideradas, pero también utilizando diferentes herramientas teóricas y tipos de información provenientes fundamentalmente de disciplinas como la demografía y la economía, para el enfoque más general de la urbanización, de los problemas regionales, del crecimiento urbano, etcétera, y de la sociología urbana, la sociología jurídica, la ciencia política, la planeación y el urbanismo para el análisis de las cuestiones interurbanas. Estos distintos enfoques dificultan en cierta medida la tarea de obtener conclusiones de conjunto para los trabajos de las dos partes del libro. Sin embargo, es factible afirmar, como decimos con Gustavo Garza al final de la introducción del libro que hoy comentamos, que la problemática de las desigualdades sociales dentro de las metrópolis, de la privatización de algunas políticas sociales y de los espacios públicos de las ciudades, las limitaciones de la participación ciudadana no son independientes del proceso de urbanización en su conjunto, de los
temas que se plantearon del crecimiento de las ciudades, del tema de la pobreza vista desde en las ciudades o en las zonas rurales. Y, como decimos también, el futuro del país dependerá de la evolución de la economía y de la distribución espacial de la población a distintos niveles, pero también de la capacidad gubernamental para formular planes realistas que logren promover la dinámica de las ciudades en un marco de equidad para los sectores mayoritarios de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Creo que en realidad todas las participaciones nos dan una visión muy amplia, no solo de la obra, sino además de la complejidad de este rompecabezas en términos de temáticas, enfoques, metodologías, etcétera. Quisiera abrir el micrófono a la participación de los asistentes, de los estudiantes y de los demás asistentes. Si tienen alguna pregunta para los ponentes o un comentario en general. ¿No? A ver. ¿Tú tienes el micrófono, Montse? Ok. Bueno, pues buenas tardes. Pues yo sí me quedé con la inquietud que expresó el doctor Gustavo Garza al final con el tema del dato estadístico de 2010 en relación a la expectativa de una mayor urbanización que parece como que se hubiera estancado. Igual y es un asunto de datos, de cómo se construye el censo, o tal vez pues algo está pasando que un proceso pues continuo se ve detenido, y quisiera si pudieran abundar un poco más en eso, doctor, y bueno, pues quien quisiera. ¿Alguna otra? ¿No? Si no, bueno, yo tengo un comentario general y que tiene que ver a razón de un texto que revisamos hace poco en el curso de Población, Desarrollo y Políticas Públicas, que hablaba sobre distribución territorial y que hablaba un poco como de los ideales sobre la distribución territorial y el vínculo con la dinámica demográfica en contextos de transición demográfica como México, ¿no? Y entonces de repente el texto proponía un cambio en los esquemas, claro, es un demógrafo con mucha experiencia en urbanizaciones, George Martin, y hablaba de un cambio en términos de la forma de concebir la distribución de la población, en donde inclusive, bueno, tú diste la cota del 80%, así como la expectativa máxima en términos de proceso de urbanización en México, pero ahí hablaba como de un paradigma alternativo al desarrollo y en la relación población y desarrollo, que inclusive señalaba como conveniente procesos de desincentivar la migración rural urbana y fomentar otro tipo de estrategias de desarrollo local, ¿no? Muy pensado, o sea, con esta combinación, lo que hace George Martin es que hace una combinación, habla de la ciudad como si un espacio ideal en términos de las economías de escala, etcétera, pero también como diciendo, bueno, tal vez lo ideal en términos de procesos demográficos sería cambiar el paradigma de urbanización hacia eso. Entonces, a lo mejor lo que a mí dado que apenas recientemente revisamos ese texto en clase y después de haberlo oído, a lo mejor lo que a mí me faltó es un poco como cuál sería ese ideal de ciudad en las diferentes dimensiones de las que cada uno habló, ¿no? Desde la parte, bueno, jurídica, entendiendo la complejización del número de actores, pero en términos de políticas de vivienda o en términos de movilidad y transporte. Y a lo mejor no es una pregunta para contestar así, porque puede ser muy amplio, ¿no? Pero de repente dice en un artículo del doctor Ordorica, donde hablaba de por qué la política de población fue tan exitosa, él decía que una de las características de esa política es que tenía metas muy claras, ¿no? Tenía un objetivo muy claro que permitió articular una serie de acciones sectoriales en torno de esa política, ¿no? A lo mejor lo que a mí me faltó, siguiendo la discusión de lo que planteaba como una necesidad urgente, tanto Gustavo, porque tú también hablaste como Marta, de la acción pública en intervención y planeación del espacio urbano, como cuáles serían los lineamientos en esos aspectos, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta o comentario? Adrián.
Bueno, un poquito la inquietud cuando el doctor Garza habla de los grados de urbanización de las ciudades a través, bueno, de su estudio, me llama la atención el caso del DF, que no sé si lo entendí mal o leí mal ahorita que lo estaba revisando, que se toma como el 100%, y bueno, el caso del DF, por lo que entiendo, también tiene un área rural y un área que también ha crecido y que muchas veces no se ve tan favorecida en términos de movilidad y en términos de servicios públicos, sobre todo las situadas, bueno, en el área de suelo de conservación, como las que estarían en las delegaciones centrales. Esa sería mi duda. Gracias. Nada más, aunque el tema son las ciudades, el asunto es el medio rural está tan ya subordinado a ellas que no nada más falta un plan de desarrollo urbano que vea como integralmente el sistema de ciudades, sino de que ese falta en este sexenio, pero desde hace tiempo falta como algo que permita reconocer esa subordinación del medio rural y que no deje a los municipios rurales, a los ejidos y las comunidades como los únicos responsables y actores que tendrán que desarrollar sus propios núcleos de población, sino que permitan territorializar lo rural en torno al reconocimiento de su subordinación a las ciudades. Eso ha faltado quizá desde hace más tiempo y quizás sea como momento de decir, bueno, lo rural dejó de ser un hinterland importante de las ciudades, habrá que reinventarlo como hinterland, reconociendo que adquirirán funcionalidad a partir de las necesidades urbanas, y eso falta desde hace muchísimo más tiempo quizá. Por ahí atrás había otra última, o ya no. ¿No? Entonces, si quieren, Laura. Bueno, a mí me queda un poco también la expectativa de oír más sobre medio ambiente en la cuestión de las ciudades, ¿no? Y lo que oigo es un poco los problemas del medio ambiente en las ciudades, ¿no? Yo creo que sí habría un poco que repensar la ciudad desde el medio ambiente, no como un problema, ¿no?, que tienen las ciudades, sino en su misma conceptualización como un elemento súper importante, ¿no? No como un problema que tienen las ciudades, porque pues muchas van al caos directo, ¿no? Y muchos otros conceptos que ahora que se están manejando, como el del que tiene Martínez Alier, por ejemplo, de la macroeconomía ecológica, ¿no?, también un poco aplicado a las ciudades, o el metabolismo social, todo esto, verlo más en las ciudades, porque no como un problema más que tienen las ciudades, no lo veo. Yo no puedo concebir a la ciudad sin verla desde el medio ambiente. Esta es una reflexión más para todos, ¿no? Gracias. Hacemos una ronda en orden así para que sea mejor. ¿Sí? Bueno, muy rápido, refiriéndome a los datos del conteo y del censo del 2010. El semestre pasado di un curso más o menos exploratorio sobre análisis espacial, y ahí junto con los alumnos, que ahora hay 4 aquí, que estaban todavía en la maestría en estudios urbanos, ahí hicimos un estudio exploratorio porque habían salido los datos del censo de población del 2010. Entonces tratamos así con los instrumentos estadísticos que teníamos tanto ellos como yo a la mano, limitados, pues ver qué había pasado. Y entonces lo que nos encontramos es de que al parecer el conteo del 2005 está subestimado, pero no está subestimado en todo el territorio nacional, sino fue una subestimación selectiva, sobre todo en las entidades de menor grado de urbanización. Ahí está más subestimado. Entonces, por eso
resulta que entre el 2000 y 2005 pierden población más de la mitad de los municipios, casi todos ellos rurales, y de pronto mágicamente recuperan población entre 2005 y 2010, de acuerdo a los resultados finales. Entonces, bueno, por lo tanto, yo creo que habría que no tomar. ¿Por qué falló las proyecciones de población? Pues porque se basan en los datos del conteo, en el monto del conteo. Entonces, si tenemos una población que fue mayor a la que se esperaba en el conteo, porque el diseño y la estrategia de captación y los recursos que se tienen pues son muy distintos, ¿no? O sea, quizás se tuvieron, no sé, Silvia, 3, 4 veces más presupuesto para hacer el censo respecto al conteo, no sabrían, ¿no? La otra es esto de, efectivamente, ¿qué pasa con lo rural, no? Es decir, México todavía el 30% de su población es o mixta o rural, ¿sí? Si tomamos en cuenta de que el 70% es urbana, que vive en localidades de 15,000 y más habitantes, ¿sí? Bueno, para los que están interesados en lo rural, les puedo decir que hay un libro, uno de los volúmenes, habla sobre la cuestión rural. El que está ahí interesado sobre medio ambiente, otro de los volúmenes de la colección es sobre medio ambiente. Entonces, por eso no se habló aquí, tal vez, de campo y de medio ambiente, pero definitivamente, por ejemplo, en el caso, bueno, en esto de la conformación emergente de regiones urbanas, la unión funcional de dos metrópolis que no necesariamente están unidas, pero hay un intersticio rural en el cual se están desarrollando procesos, por ejemplo, de cambio de mercado de trabajo, en donde se mantiene lo que le denominan la rururbanización, donde se mantiene la propiedad del suelo agropecuario, pero una parte importante de la manutención familiar descansa en el mercado de trabajo urbano. Entonces, eso sería otra parte. Pero por otro lado también, la poca información agropecuaria existente nos da pie para decir que los municipios rurales, o sea, de producción agropecuaria en el país, más eficientes en términos de productividad, están justamente en el hinterland de las grandes ciudades, ¿sí? Que eso, bueno, ya von Thune nos los había dicho desde 1826. Bueno, sobre lo que señalaba Daniel Fajardo y Adrián de esta parte de la urbanización que ya hizo una primera reflexión Jaime Sobrino, yo quisiera, bueno, agregar algunas consideraciones adicionales, además del problema censal que puede ver en el conteo. Como todos sabemos, y los que están viendo, los que ya vieron economía política y la urbanización, hay una fuerte relación entre el desarrollo económico y la urbanización, tal forma que si el desarrollo económico se detiene, la urbanización se detiene. Entonces, eso es un primer, como sabemos teóricamente eso, prácticamente es una primera explicación, ¿no?, que habría que ahondar. Sabemos que el desarrollo económico ha sido muy bajo, ¿no? Cuando se dieron tasas de desarrollo hasta los 80 de 6.5% anual y ahora de 2%, eso representa un freno al proceso de urbanización real, que en cierta medida se neutralizaba por la fuerte migración que se dio hacia los Estados Unidos. Entonces tenemos que implica un freno en el desarrollo económico, ¿no?, como de hecho se ha dado. Segundo punto sería la pregunta de el umbral de 15,000 y más como urbano, rural, la diferenciación de 15,000 ¿es válido todavía? O sea, si ponemos el umbral de 10,000 o el umbral de 7,500 o el de 2,500, el grado de urbanización se nos va casi a 80, ¿no? Entonces, también depende de la definición. Nosotros, como se sabe, el umbral de 15,000 se estableció en el libro del Desarrollo Urbano de México de 1976
ya hace más de 30 años, y no se ha revisado, o sea, se sigue considerando como válido, ¿no? Entonces, ahí hay otra posibilidad. Una tercera explicación que se puede explorar, digamos, un tema de tesis para los de la maestría, es los cambios en la estructura urbana. Hemos visto, por ejemplo, que hay localidades, en Estados Unidos es muy frecuente, por ejemplo, las metrópolis periféricas, o las edge cities que se dan fuera y que pueden ser pequeñas y se consideran rurales, cuando son absolutamente urbanas, o sea, no son campesinos. Yo una vez fui a un evento, a un pueblito que uno piensa rural, Woods Hole, abajo de Boston, cerca de Providence, de 5,000 habitantes. Dije, ¿por qué harán aquí el evento 5,000? Pues 4,000 eran doctores en alguna rama de la ciencia, ¿no? Entonces, eso no sería estrictamente usando la definición de urbano rural, son rurales. No son urbanos, eran ciudadanos internacionales, planetarios, ¿no? Pero bueno, se tiene de esa perspectiva la definición. O sea, hay el problema del límite y el problema de los cambios en la estructuración de las ciudades. Como el caso norteamericano es muy claro, como acabo de mencionar, pero ya aquí también se dan, y yo hice una vez, Jaime me ayudó, todas aquellas localidades de menos de 15,000 que tenían claramente un perfil urbano. Hay muchas cerca de, por ejemplo, alrededor de Cuernavaca, alrededor de las grandes metrópolis, hay una serie de ciudades que tienen características totalmente urbanas, que tienen menos de 15,000 habitantes y pueden quedar. Entonces, además de la parte que ya señaló Jaime de cuestiones estadísticas, entonces, bueno, eso da hilo para una posibilidad de explicar esto, pero de que se frenó, ¿no? Como dije yo suponía que el 100% de la población, de la nueva población, toda iba a ser urbana, pero podría darse el supuesto de que no es urbana, pero sí es urbana, pero está en localidades más pequeñas, ¿no? Eso sería una hipótesis de explorar. Ahora, lo de Adrián, en el caso del DF, el DF todo se considera urbano porque entran las 16 delegaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, aunque alguna localidad como Padres, que está al final de Tlalpan, podría considerarse rural, ¿no? No, pero Milpalta está aquella está separado 30 minutos de carretera, ¿no? Estos están pegados prácticamente a la mancha urbana. Pero una separación, yo creo que la separación de Padres es notable, pero bueno, ¿cuántos tendrá Padres? 3,000 o… Entonces, en 8 millones, pues el sesgo es insignificante, pero el concepto de metrópoli se ve toda la zona… Bueno, pues… No sé si… Yo nada más voy a decir que vale la pena hacer este ejercicio de 2005-2010, haciendo 2000-2010, quitando 2005, porque si, como dice Luis Jaime, como apuntan los datos, efectivamente hay un problema de subcobertura terrible en el 2005, porque en migración nos salieron las inconsistencias. En migración internacional, si quitas 2005 te sale muy bonito, si dejas 2005 te salen inconsistencias en las estimaciones. Entonces yo supongo que en términos, lo que decía Luis Jaime es bien interesante, los procesos de despoblamiento de los municipios entre 2000 y 2005, y ahora todos crecieron, bueno, casi todos crecieron, ¿no? Entonces ahí hay como para seguir jugando con la información, ¿no? ¿Tú no? Ya no. ¿Ya? Bueno, vamos a rifarlo. Marta, ¿quieres decir algo más? No, bueno, yo para la pregunta sobre la parte rural del distrito, el suelo de conservación, ¿no? Los que hemos estudiado, el suelo de conservación, sí hemos visto, claro que hay
población rural. Ahí Milpa Alta tiene gran parte de su población dedicada a actividades agrícolas, ¿no? También en el caso de Tláhuac. Ahora, el ritmo de crecimiento de esa población rural es muy lento, y bueno, y también lo que era el suelo de conservación ha sido invadida por la mancha urbana de una manera impresionante, que todavía porque todavía está la línea de división entre suelo urbano y suelo de conservación, una línea que se estableció en 1997 y no se ha cambiado. Entonces hay una parte importante del suelo de conservación que ya no es suelo de conservación, sino que es área urbana. Pero sí ahí hay una población rural, claro que hay una población rural en la parte sur del Distrito Federal. A ver, Araceli. Bueno, mi reflexión va en el sentido de el INEGI no debería de fallar tanto. Yo creo que vale la pena, digamos, plantear aquí que nosotros hacemos un trabajo de cual depende la información generada por el INEGI, y un conteo no debería de tener una subestimación. O sea, es un conteo, debería de estar contada toda la población. No es una encuesta a la cual puedas subestimar la población rural o subestimar los estados. Es un conteo. Entonces ahí nos está hablando de un problema. Si no tiene una explicación desde el punto de vista de que se regresaron de Estados Unidos tantos millones de los que ya están en California, o no sé, o sea, si no tiene una explicación de esa naturaleza, hay un problema institucional que tiene que ser resuelto, ¿no?